Hola, y en casita. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Reina Cruz. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Igualmente, maestra, muchas gracias. Raulito, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos. Hola, maestra. Muy Hola, bien. Raulito. ¿Me ayudas con mi cubrebocas? Por supuesto que sí, Raulito. Por favor. Te ayudo. Claro. Gracias. ¿Listo? No, ¿de qué? Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de cuarto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a recordar lo que vimos la clase pasada al trabajar en el reconocimiento de las características generales de las monografías y sus usos. ¿Recuerdan que tuvimos el reto en el cual teníamos que elegir un tema para realizar nuestra propia monografía? Claro, yo busqué, de hecho, algunas, maestra. Muy bien, pues vamos a comenzar, ya que el día de hoy vamos a analizar una monografía. Veamos una cápsula sobre el tema, ¿les parece? Sí. Perfecto, me parece perfecto. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy hablaremos de las características y la función de las monografías. Una monografía es un documento escrito que habla de un tema específico. Recaba información de varias fuentes y es el género más usado para la presentación de investigaciones y trabajos académicos. Sus partes son portada, agradecimientos, índice general, prólogo, introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones y bibliografía. Para elaborar una monografía, es importante seguir estos pasos. Selección del tema, búsqueda y recolección de información, depuración de información, elaboración de un borrador, revisión del trabajo poniendo atención a las citas bibliográficas, elaboración de la versión final. Elabora en casa una monografía sobre la cultura maya. Platícalo con tus papás y amigos y listo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Wow! ¡Ay! Justamente yo traje una monografía que encontré guardada en mi casa, dentro del libro de Ciencias Sociales del año 1982. ¿1982? ¿Te ves más joven, Raulito? No, Juan Carlos, son los libros de mi mamá. Ah, ya decía yo. Sí, y están aquí atrás. Así es, Raulito, ya vimos su monografía. Sí. Niñas y niños, si entran a la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, podrán encontrar no solo sus propios libros, sino también los libros de generaciones pasadas, los que tuvieron sus papás o sus mamás o incluso sus abuelos. Están increíbles, ojalá puedan darse un tiempo y verán qué interesantes y divertidos son estos libros. Y dinos, Raulito, ¿de qué tema trata este texto? Pues es nada más y nada menos que sobre la Revolución Mexicana. Y sé que es una monografía porque tiene todas las características que mencionaban antes y que mencionó el video. Muy bien, Raulito. Recordemos que las monografías pueden tratar sobre cualquier tema y que nos ofrecen la información resumida, dividida en subtemas. ¿Qué les parece si vemos el ejemplo del día de hoy e identificamos juntos las características? ¿Les parece? Sí, claro que sí. Perfecto, maestra. Vamos a ver el ejemplo que nos trajo Raulito. Aquí la monografía que nos trajo Raulito es sobre la Revolución Mexicana. El título de la monografía siempre expresa claramente el tema sobre el que se va a hablar. Recuerden que las monografías pueden tratar sobre cualquier tema. En este caso, la monografía va a hablar sobre la Revolución Mexicana. Y aunque podría mencionar otros procesos históricos como la Reforma o la Independencia, no se va a detener en ellos. Los textos monográficos siempre tratan de un solo tema, nada más. ¿Y la Revolución Mexicana es un hecho histórico de nuestro país? Así es. Observemos. ¿Qué encontramos primero, Raulito? El título del tema de la monografía. Así es. ¿Y qué más podemos ver? Enseguida del título viene un subtema que habla sobre el movimiento maderista. Así es. Los primeros apartados de las monografías normalmente sitúan al tema en su contexto histórico. ¿Recuerdan? Si la monografía fuera sobre el personaje histórico, por ejemplo, de Madero,
Nos hablaría primero de cuándo y dónde nació. Nos hablaría sobre sus orígenes, su infancia, su formación. Esta monografía nos habla del movimiento maderista, que es en buena medida el antecedente de la Revolución Mexicana. Además, nos muestra un retrato de Francisco I. Madero. Recuerden, niñas y niños, que las monografías se acompañan de ilustraciones. Sí, maestra, y ahí está justamente la ilustración. Se ve a Madero con su caballo. Así es, Raulito. ¿Y qué otra sección observan? Yo veo el plan de San Luis. Muy bien, aquí nos cuenta por todo lo que tuvo que pasar Madero para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Distinguimos los subtemas porque son frases cortas y tienen una tipografía, es decir, una letra diferente. ¿Sí se dan cuenta? Sí, está en negritas, ¿no? Sí, maestra. Así es. La importancia de los subtemas es que nos permiten atender el tema principal a través de sus aspectos más importantes, como las partes de un cuerpo. Si el cuerpo fuera nuestro tema, podríamos tener subtemas como la cabeza, los ojos, los brazos, las piernas. ¿Sí se dan cuenta? Sí. ¿Qué otro subtema encuentran? Se inicia la revolución. Perfecto. Recordemos que en las monografías el tema se va desarrollando poco a poco, por lo que podemos irnos enterando de cada suceso importante tal cual como fue sucediendo. En ese subtema aparecen otros personajes. Sí, ahí está Emiliano Zapata y Francisco Villa. ¡Claro! Ya que estos personajes fueron dos de los más importantes en el movimiento revolucionario. Uno en el sur y otro en el norte. Y ambos tenían el apoyo del pueblo. ¿Les gustaría ver algunas imágenes de la revolución? Sí, yo quiero ver algunas. Sí, yo también. ¡Perfecto! Pues niñas y niños, acompáñenos a ver esta pequeña cápsula sobre las imágenes de la revolución. La memoria visual de aquellos turbulentos años está registrada en miles de fotografías que nos muestran a los protagonistas de la historia, pero también a los hombres y mujeres anónimos que se sumaron a la lucha armada. La fotografía, el instrumento que el gobierno de Porfirio Díaz había utilizado hábilmente para dar a conocer sus logros, pasó a testimoniar su ruina. Los hermanos Miguel y Agustín Víctor Casasola, pioneros del fotoperiodismo en México, se valieron de la tecnología más avanzada del momento y utilizaron cámaras Eastman y Graflex para tomar instantáneas de los eventos políticos y sociales más significativos de aquella época. Así, de los elegantes salones donde se realizaron las suntuosas fiestas del centenario de la independencia en 1910, se trasladaron a los lugares donde se organizaban las reuniones del partido antirreeleccionista y estuvieron en Puebla cuando los hermanos Cerdán se enfrentaron a los soldados del Ejército Federal. Además de los periodistas y fotógrafos Salvador Toscano, los hermanos Salva y Jesús Hermenegildo Avitia, pioneros del cine documental, se desplazaban por todos los frentes del país para capturar con imágenes en movimiento el curso de los acontecimientos. Porfirio Díaz festejó su 7ª reelección el 1 de diciembre de 1910, mientras la revolución maderista se extendía por el país. En noviembre de 1911, Madero llegó a la presidencia con la intención de instaurar el régimen democrático que México no había tenido, pero su gobierno, que apenas duró 15 meses, tuvo que enfrentarse constantemente a sus opositores, hasta que en febrero de 1913 se fraguó el cuartelazo en su contra. ¡Qué buenas fotografías! Muy interesante. No puedo creer todo lo que podemos aprender de las monografías. Es maravilloso. Así es, pero ¿qué creen? Que no solo tenemos esas excepcionales fotografías de Archivo Casasola. La Filmoteca de la UNAM resguarda entre muchos otros invaluables documentos históricos, algunos videos sobre la revolución. ¿Les gustaría ver la entrada de Francisco Villa y Emiliano Zapata a la Ciudad de México? ¡Guau! ¿De verdad? No puedo creer que exista un video de eso. ¡Qué ¿De verdad? emoción! ¿En serio tenemos un video sobre eso, maestra? Claro que sí. Niñas y niños en casa, abran bien sus ojos y pongan mucha atención.
emocionante, maestra. Se veían claritos los dos generales. Así es, qué padre video, ¿verdad? Sí. Muy emocionante. Pero vamos a continuar con la monografía. ¿Qué otros subtemas pueden ver? Muchos problemas por resolver, gobierno y muerte de Madero. ¿Nos puedes leer un poquito esa parte, por favor, Juan Carlos? Sí, maestra, claro que sí. Muchos problemas por resolver. Porfirio Díaz salió de México en 1911 y se fue a vivir a Francia. En México había problemas que la lucha armada no resolvió. Eran problemas que venían de tiempo atrás, que se habían agravado durante la dictadura de Díaz y que iba a costar mucho trabajo resolver. Uno de los mayores era la gran diferencia entre las clases sociales. Había un grupo de personas muy ricas, con grandes haciendas y casas lujosas, que vivían con muchas comodidades. Pero la mayor parte de la gente apenas conseguía lo indispensable para comer y no tenían oportunidad de educarse ni de mejorar su situación. De esta desigualdad social nacieron otros problemas. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, la tierra había estado en manos de unos cuantos hacendados. Los campesinos trabajaban como peones para esas personas porque no tenían tierras propias. Los obreros de las fábricas trabajaban en malas condiciones y cuando hacían protestas o huelgas casi nunca se les escuchaba y a veces eran atacados. El gobierno de Madero pasaba por ciertas dificultades. Al mismo tiempo, el embajador de Estados Unidos y representante de gobiernos de otros países comenzaron a intrigar contra el presidente porque querían ayudar a los extranjeros que tenían negocios en México. Una parte del ejército, que seguía siendo fiel al porfirismo, se levantó en armas contra Madero. El embajador de Estados Unidos y otros extranjeros apoyaron la rebelión. Madero se enfrentó con valor a los sublevados y logró convencer a muchos de los jefes de que siguieran cumpliendo con su deber de vigilar el bien del país. En la Ciudad de México se desarrolló una gran lucha entre los partidarios del presidente y sus enemigos. Ocurrió entonces la Decena Trágica, de febrero de 1913. Madero había entregado el mando de sus tropas al general Victoriano Huerta, pero este lo traicionó e hizo prisionero a Madero, que decidió dejar la presidencia y salir del país, pensando que así evitaría males mayores. Se arregló que saliera de Palacio Nacional y que se le dejara marchar en paz, pero cuando ya iba fuera de la ciudad, le hicieron bajar del coche y lo asesinaron. Al público se le informó que Madero había intentado huir y que en la huida había resultado muerto. Victoriano Huerta tomó el poder y se declaró presidente. El asesinato de Madero indignó a todo el país y la lucha contra Huerta se extendió por todas partes. Si se dan cuenta, el texto monográfico trata de relatar o describir su tema de manera muy concreta. La redacción es clara, precisa y directa. Los sucesos o hechos se describen de manera breve y no faltan las ilustraciones para acompañar el texto. Uy, sí. Y de hecho, tenemos una imagen de Venustiano Carranza también. Como lo pueden ver, Venustiano Carranza también participó en este movimiento. Ante la muerte de Madero, Venustiano Carranza organizó un ejército para luchar contra Huerta. Uy, sí lo recuerdo. Le llamaban el Ejército Constitucionalista. Así es, Raulito. Está relacionado con este subtema que tiene nuestra monografía, que dice la Revolución Constitucionalista. Y estamos llegando al final de nuestra monografía. Así es, en esta etapa se tomaron decisiones muy importantes para después pasar a nuestro siguiente subtema. ¿Se dan cuenta de cómo un texto monográfico aborda el tema detenidamente en diferentes aspectos? Sí, la Constitución de 1917. ¿Nos las podrías leer, Juan Carlos? Claro que sí, maestra. La Constitución de 1917. En 1916, los diputados se reunieron en Querétaro y en lugar de reformar la Constitución, decidieron preparar una nueva, porque pensaban que los problemas de México eran diferentes a los que hubo en tiempos de Juárez, cuando se redactó la Constitución de 1857. En 1916,
el país tenía más obreros con problemas de horarios de trabajo, de salario justo, de derechos a huelga para protestar cuando las condiciones de trabajo no fueran justas. Muchos hacendados latifundistas habían invadido tierras de los campesinos pobres. La mayoría de las industrias y la explotación del petróleo estaban en manos de extranjeros. La nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917. Algunos artículos, como el 3, 27 y 123, eran revolucionarios, porque cambiaron totalmente lo que antes existía. Perfecto. Así es como podemos obtener información sobre esta época tan importante en nuestro país. ¡Excelente! Las monografías son muy útiles. Gracias por compartirnos tu monografía, Raulito. Estuvo muy interesante. De nada, maestra. Esta monografía nos permitió conocer valiosa información sobre la Revolución Mexicana, que proporcionó a nuestro país muchos derechos, los cuales actualmente podemos ejercer. Claro, como el artículo 3 que nos habla sobre la educación. Así es. La educación es un derecho de todos los mexicanos y por eso estamos aquí, en Aprende en Casa 2. Y eso es de gran valor saberlo. Recuerden que no todas las monografías son iguales, por eso es importante observar las secciones que cada una contiene. ¿Dónde podemos encontrar monografías, Raulito? Pues, por lo que nos trajo Raulito, sabemos que también en los libros hay monografías, pero yo las he encontrado en general en la papelería. Sí, también Sí. en la papelería. Así es, las niñas y los niños solían comprar sus monografías en las papelerías, pero ahora hemos visto que podemos encontrar textos monográficos también en los libros de texto. Si el texto aborda un solo tema, es breve. Tiene secciones cortas y concretas y tiene ilustraciones. Es una monografía, sí, tiene todo eso. Entendido. Ahora creo que puedo reconocer una monografía sin importar el tema del que trate. Muy bien. Niños y niñas, el día de hoy vimos una monografía y sus características especiales como el título, imágenes o ilustraciones, subtemas que nos proporcionaban información breve, precisa y concreta. Recuerden que no todas las monografías son iguales y pueden variar en función del tema que traten, pero tendrán al menos estas secciones. Muchas gracias, maestra. Esta clase fue muy interesante. Espero que ustedes se hayan divertido tanto como nosotros. Por hoy hemos terminado, pero les dejamos un último video con imágenes de la Revolución. Pongan mucha atención, porque seguramente verán a algunos de los personajes de los que hablamos el día de hoy. ¡Hasta la próxima!
wow con estos videos que nos permiten conocer un poco más sobre esa época. Maestra Reina Cruz, muchísimas gracias. A Raulito, ustedes. muchas gracias. Gracias a ustedes. Hemos terminado con las monografías son lo de hoy y de ayer. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, geografía. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Hola amigos, yo soy Rommel Pacheco y el día de hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a empezar con un calentamiento y después un poco de trabajo. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar moviendo la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los brazos hacia adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora moviendo la cadera. Tenemos un invitado el día de hoy. 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexionamos las rodillas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos hacia adelante, hacia abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrimos el compás y bajamos hacia la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rotamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talones y muñecas. 4, 5, 6. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comenzamos. 20 segundos de yogi. Venga. Vamos. 10 segundos más. Suben las piernas. Rodillas al pecho. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. 10 segundos de descanso. Respiren. Tomen aire. Comenzamos con Jack Jumps. ¡Venga! ¡Muévanse! ¡Bien, amigos! 5 segundos más. ¡Descanso! Respiren. Tomen aire. Comenzamos con sentadilla.
¡Cambiamos de lado! Jalamos la pierna hacia atrás. La otra. Y con eso terminamos el día de hoy. Espero les haya gustado. Sigan estudiando y haciendo ejercicio. Se despide su amigo Rommel Pacheco. Atención, atención. Información importante. Hoy, después de tu clase de educación física, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.